La banquina. Aquí comienza La Banquina, un programa al lado del camino para detener la vorágine con preguntas, con la conducción de Dino Bersellini y Nico Pontacuarto. La banquina. Estamos al aire así como de manera sopetón, bastante agarrado de los pelos. La verdad que todavía no nos acomodamos, que Dante llegó motorizado y arrancó el programa así en vivo, de la nada. Nos sentamos y ya estamos al aire. Arrancó en la vereda incluso. Entonces, claro, y no llegamos ni siquiera a buscar la pauta. Que, la tengo. Yo sin pauta no arrancó el puedo programa que yo voy trabajar. hasta la mochila que está en la otra, en la habitación contigua, la que tiene el spa. Sí, la del spa. Vamos a hacer un día el programa desde el spa para estar relajados, ¿no? Es la figura del relax, el spa. Este programa comienza con dos noticias. Sí. Las dos son malas. La primera nos concierne únicamente a nosotros y a ustedes, y la segunda también a nosotros y ustedes. La primera tiene que ver con este anuncio presidencial que todavía no pasó por el Congreso, que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas vuelven a intervenir en los conflictos internos o en la seguridad interior del país, ¿no? Algo que nos mantiene por lo menos en alerta. La segunda noticia es que hoy íbamos a tener un invitado estrella, Jorge Luis Borges, por ahí lo conocen, de cuentos tales como El Aleph o Las Ruinas Circulares u otros. Tuvo un percance con su motocicleta, con su Zanera 50, y no va a poder asistir al programa de la fecha. Por lo tanto, vamos a ver cómo la remamos sin su sabiduría, ¿no? Sucedió que, al parecer, él le había instalado un sidecar y traía Bioy Casares en el sidecar, y ahí fue Ya tenemos tres malas noticias. Claro. No viene Borges y tampoco... Parece que quedó así patinando en el sidecar Bioy, y él siguió y bueno, se tuvo que volver a buscarlo. Pero me imagino que difícil debe ser para esas motos con sidecar la nueva instalación de los palitos de plástico de la Vicenda de zona escolar. Bueno, es imposible. Es que ese fue el prácticamente problema. La castración de los siameses, Sí. digamos, la separación de... Quedó ahí. Y ya que Jorge Luis, bueno, tendría que ser más prudente de conocer un poco la topografía. Pero el chivilcoyana. problema está en quien le da a comer, porque ¿quién le saca una licencia a conducir a un tipo que Kodama claramente no percibe los objetos que lo rodean, ¿no? Siempre lo ha malcriado Kodama. Y el registro del automotor y bueno, es Borges, ¿no? ¿viste? Sí. Esto de la aportación de nombres. Claro. Temario del día. Sí. Entonces, para empezar, ¿por qué civilización o barbarie sigue siendo una dicotomía vigente? ¿Cómo cortar con Facundo? ¿Desde cuándo se instaló lo binario? Vamos a tener la participación especial de Domingo Faustino Sarmiento, Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, científicos del palo, y por las dudas, de Grimson, nuestro amigo que siempre nos ayuda. Sí, siempre está bueno nombrarlo por si uno dice una pavada y de última la dijo Grimson. Con todo el cariño del mundo, Alejandro, fuiste vos. Claro. Bueno, vamos directamente a la primera columna después de este breve separador. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Bueno, mientras estamos preparando el mate, vamos a charlar sobre las dicotomías, Nico. Vamos a charlar sobre esto que nos preguntamos al comienzo del programa. ¿Desde cuándo se instaló lo binario? ¿Sí? Vamos a pensarlo en este primer momento, en esta columna, de una manera, digamos, amplia, para pensar cuál es el marco en el que se instalaron los pensamientos dicotómicos, los binarios que habitamos hoy, que nos atraviesan hoy y que nos atravesaron históricamente.
Cuando decimos lo binario, ¿a qué nos estamos refiriendo? Algo partido en dos. ¿Sí? Dicotomía es eso, es una partición en dos partes. O sea, hay algo que queda dividido y lo primero que tenemos que decir es que queda dividido de una manera simétrica. Es decir, una de las partes detenta un poder, detenta una legitimidad, detenta una posición superior a la otra. Entonces tenemos una primera dicotomía que atraviesa, diría, casi todas las dicotomías, que es que hay algo que es superior y hay algo que es inferior. De la conocida frase, el que reparte se queda la mejor parte, ¿no? Incluso el que reparte es muy importante en esta cuestión, porque el que reparte, y aquí vamos a decir, el que reparte es Occidente, es Europa, rastreando el origen, ¿no?, de la dicotomía, es el que en principio la establece, el que dice, acá hay dos partes, acá hay dos sustancias, una tiene el dominio sobre la otra, una es superior, yo me pongo de un lado, ¿sí? Yo represento una de esas dos dicotomías. El pensamiento occidental tiene su origen en Grecia, en la filosofía griega y en algunos filósofos que inauguraron esa filosofía, entre ellos Platón. Es Platón el filósofo al que siempre se cita cuando se habla de esta dualidad de el cuerpo y el alma, ¿sí? Primera dicotomía, el cuerpo y el alma. El cuerpo, imaginen, está considerado de esta filosofía y diríamos hasta nuestros días de algún modo, aunque claramente hubo transformaciones, como el terreno de lo bajo, de lo perecedero, de el pecado, de lo falible, de la debilidad de la carne, por ejemplo. O sea, esa frase ha atravesado varios siglos, ¿no?, para señalar, para condenar el cuerpo. Y el alma, aquello que es incluso anterior al cuerpo y posterior, porque según la concepción platónica, el alma continuaba su sendero, o sea, el cuerpo se degradaba en la muerte y el alma continúa su viaje, digamos, y también la precede al cuerpo, ¿sí? Es el alma habitando el cuerpo, estableciendo también una situación de superioridad frente al cuerpo. Por eso también se enaltecían todo lo, digamos, la sabiduría, todos los aspectos que se relacionaban entonces con el alma. Sí, después veremos, bueno, esto más enfatizado en la Edad Media. En la Edad Media vemos cómo esto hace carne con todo tipo de prohibiciones y de igualar el concepto de alma al alma que establecía el catolicismo, no cualquier alma también, o sea, era el alma que debía seguir ciertos preceptos para llegar a el paraíso, ¿no? Por eso, durante la Edad Media, el cuerpo, esto lo estamos diciendo también a grandes rasgos, la Edad Media no quiero que la figuremos también como ese espacio, como ese momento histórico oscuro que a veces se le denomina. Es un proceso muy interesante. Por lo general nosotros a la Edad Media la miramos con los ojos de los renacentistas, que la tildaban del momento oscuro, pero sí claramente hay una primacía de la Iglesia y eso conllevó muchas oscuridades. Basta con pensar las persecuciones, la Inquisición, ¿sí? Y el cuerpo, vuelvo a repetir, como algo profano, como algo a maniatar, a atar, ¿no? Y también como una sustancia, digamos, de desconfianza, de la cual tampoco se podía sacar algo, digamos, útil o que tenga sabiduría, ¿no?, el cuerpo. Bien, entonces tenemos hasta la Edad Media un énfasis muy grande entre estas dos dicotomías. Después, hubo reediciones de esos binarios, de esas dicotomías, siempre
se menciona el dualismo cartesiano, también de la sustancia extensa y la sustancia pensante que pensó René Descartes. O sea, incluso en el método de la duda de Descartes, lo último que queda siempre es el pensamiento, o sea, lo irreductible, pienso luego existo, es que yo puedo dudar de todo lo que los sentidos, es decir, mi cuerpo percibe la realidad, puedo dudar, es falible, el cuerpo una vez más es falible, el pensamiento no. Y esa dicotomía fue importantísimo para, bueno, por ejemplo, la Ilustración se basó en esa dicotomía, ¿no? Pensemos en los franceses creadores de la enciclopedia, bueno, el impacto que tuvo eso en la Revolución Francesa y cómo entonces llegó a hacerse una corriente hegemónica en Occidente y cómo llegó a nuestros días mediante esa vía. Sí. Entonces tenemos como una de las madres de las dicotomías esto, cuerpo y alma. Estaría bueno pensar a través del programa algunas variantes o cómo se relaciona esta dicotomía que a mí, quiero decir, siempre me resultó bastante, digamos, cuestionable, rápidamente cuestionable. O sea, cómo concebir el alma sin... Bueno, primero, qué definir por alma, ¿no? Pero digamos, el cuerpo claramente tiene un papel fundamental en los procesos que nosotros mencionamos como de pensamiento, de emoción. Creo que es experimentable eso. Y invitamos a pensar esta cuestión que impacta hoy en nuestros días. Por ejemplo, en la escuela solemos a veces estigmatizar o poner a ciertos rótulos a algunos estudiantes. Por ejemplo, bueno, él es cuerpo, él se desempeña muy bien en educación física, pero no así en, no sé, matemática, que es una ciencia abstracta que requiere solo del pensamiento. Bueno, pero ¿cuánto del cuerpo hay en la matemática, no? ¿Cuánto hay en la educación física? ¿Cuánto hay también de una dimensión del pensamiento, ¿no? Como para empezar a pensar de qué modo quebrar o repensar estas dicotomías que nos atraviesan. Una que vamos a profundizar en el día de hoy es una dicotomía que ha atravesado toda la historia cultural de América Latina, que es civilización y barbarie. Bien, y la podemos empezar a pensar con una canción, Dante.
naturalización, su civilización es desnacionalización. El bronce oligarca es para los pendejos atrás, los que escribieron la historia. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Y aquí seguimos en La Banquina al aire por FM 102.1, www.fmurbana.com.ar. Nos pueden seguir, escribir mensajes al Facebook, a los WhatsApp, si tienen los números, si no se joden, etcétera. Como ustedes saben, el objetivo de este programa es desarmar algunas cosas, verdades a medias, evidentes, etcétera. Por lo tanto, hoy vamos a trabajar con una dicotomía, con una tensión, con un muro que pone de un lado una cosa y del otro lado la otra cosa, y que en definitiva los que reparten se llevan la mejor parte si no apuntamos con una luz potente ahí en sus sombras y en sus oscuridades para deslumbrarles las caras y decirles con nosotros no. Entonces, para pensar hoy tenemos esta canción de Científicos del Palo, Civilización o Barbarie. Y con Civilización o Barbarie tenemos también una tensión que, instalada por una persona llamada Domingo Faustino Sarmiento, generó desde su instalación, desde 1845, una serie de polémicas no solo en América Latina, donde por el contexto, por la realidad sociopolítica y la distribución de la tierra y demás, tiene un asidero importante, sino también en otras partes del mundo. Esta tensión entre la civilización y la barbarie también se puede pensar desde, por ejemplo, las organizaciones de las primeras ciudades en Europa, ¿no? Las instituciones de los centros de, digamos, las cárceles, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, vamos, si lo leemos también, como nos gusta desde Foucault. Y esta idea de civilización o barbarie nos atraviesa particularmente porque sienta un precedente en lo que es la literatura argentina y sobre todo en la cuestión de qué es la Argentina y cómo se habla de la Argentina. A decir verdad, en 1845 no había prácticamente textos que hablen, ¿no?, de nuestra patria, del parto que había sido esa revolución del 16 y de esta primera, digamos, Argentina bebé que se estaba gestando de a poco y empezaba a gatear. Y entonces viene Sarmiento y dice, bueno, a ver, yo voy a intentar escribir algunas cosas y ver si con eso que digo construyo una Argentina, invento una Argentina, ¿no? Porque en definitiva lo que hace la palabra no es describir objetivamente una cosa, sino construirla, ¿no? Como supo decir Bertolt Brecht, ¿no? El arte no es ese espejo donde uno se mira, sino ese martillo con el que se modela ese pedazo de marfil hasta luego lograr algún tipo de figura. Entonces lo que hizo particularmente el Facundo como primera obra literaria y como primera obra inclasificable, ¿no?, fue inventar un país, ¿no?, poblar el país de palabras, de individuos, de clasificaciones, de gauchos, por ejemplo, de pampa, de llanura, ¿no? Y es interesante pensar, si quieren, que esta novela se publicó en 1845 y no fue hasta 1852 que Sarmiento, a orillas del río Paraná, dice, wow, qué loco la pampa, ¿no? ¿Pueden creer ustedes que el tipo no conocía la pampa, no conocía la llanura y pudo escribir toda la descripción que hizo, ¿no?, del país?
Es interesante, si quieren, también traer a Kieran Egan, un pedagogo canadiense, que dice, ¿no? En vez de, contrariando a Vygotsky, de empezar de la zona de desarrollo próximo, desde donde uno puede ir después de donde está, desde donde uno puede imaginar. Y en definitiva, qué buen alumno Sarmiento, ¿no? Qué pedazo de librito se mandó desde lo que pudo imaginar. ¿Sí? Y en definitiva, algunos conocimientos los ha tenido por experiencia, por comentarios, por contar, ¿no? Voces de otros, también a incorporarlas a su primer texto, ¿no? Dígase novela, dígase ensayo sociológico, dígase lo que usted quiera que diga, a excepción de algunas barrabasadas. Pero en definitiva, el tipo imaginó y en segundo lugar, el tipo se colocó, se jerarquizó después de esa primera obra, una obra muy interesante, se jerarquizó al nivel de poder hablarle de frente a frente a nada más y nada menos que a Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, ¿no? Porque, a decir verdad, Sarmiento, en el momento de la publicación de El Facundo, era un don nadie. Era poco conocido. Era un tipo que escribía, un periodista, con algunos artículos. Y, en definitiva, ¿no? Con tal anticipación de todo este mundo de la farándula, el tipo empezó a polemizar con Rosas y, oh casualidad, llegó a ser presidente. Empezó a polemizar con su adversario político, con un federal, con Rosas, y así logró llegar a ser presidente, ¿no? Y es interesante también pensar que Sarmiento fue el primer grafitero, de nuestra patria. Porque claro, según le cuenta en la introducción del Facundo, cuando se estaba yendo a Chile, escribió con una carbonilla en una piedra en las montañas: las ideas no se matan. No la escribió así, por supuesto, la escribió en francés. Claro, él dice también, en la introducción del Facundo, que cuando Rosas manda a una cuadrilla a leer lo que él le había escrito, imagínense a Rosas desde Buenos Aires mandó una cuadrilla a Mendoza solo para ver la piedra que él había escrito antes de irse. Los tipos, como él los describe, eran tan incultos que, como estaba en francés, no supieron descifrarlo. Cerca de 20 hombres había mandado Rosas, ¿no? Y como eran federales, no sabían francés. Pero al final, el inculto era Sarmiento. ¿Por qué? Porque él dice que la frase, ¿no?, que escribe en esa piedra era un tal Fortoul, algo así, ¿no? Y Piglia, por ejemplo, en Respiración Artificial dice, no. Esta frase no es de Fortoul, es de Volney, es de otro escritor. Entonces, la literatura argentina empieza con una cita en francés de Sarmiento, mal hecha, cita mal. Así empieza la literatura argentina en nuestro país. Hay un signo ahí, ¿no? Hay un signo. Es como que, me quiero hacer el francés, que sé francés y conozco idiomas y soy medio así europeíto, pero cito mal. Qué gracioso, ¿no? Qué buena, como la primer parodia, la primer gran ironía de la literatura argentina empieza de esa manera. Y ni hablar que con este matiz también medio grafitero, ¿no? Piquetero, así, escribe iglesias y catedrales, ¿no? Con la carbonilla en una piedra. Así que bueno, ahí tienen a su referente, movimientos sociales. En definitiva, ¿por qué civilización o barbarie? Porque esta tensión empieza a trabajarnos en nuestras conciencias y se reavive, ¿no? Como esa brasita que te queda al final del asado y vos pensás que ya se apagó el fuego y todavía sigue quemando. Entonces vas ahí, la agarrás y te derrite la palita de plástico. Bueno, nunca uso una palita de plástico. Para eso están los instrumentos de la parrilla, que son todos de hierro, ¿no? Resistentes al calor. Y esas brasitas que quedan ahí ardiendo, como esta dicotomía civilización o barbarie, siguen marcando, en definitiva, todo el pensamiento político y la organización, de alguna manera, de todas las fuerzas sociales que están en pugna y que tensionan toda democracia. Entonces, ¿sigue vigente el Facundo? Claro que sigue vigente el Facundo. En principio porque Sarmiento, con esta obra, le pone palabras a una Argentina que antes no había sido descrita por nadie, no había sido dicha por nadie. Me refiero a nadie en un sentido no occidental, positivista, mátenme si quieren, pero en definitiva estoy hablando en español. Si estuviera hablando en mapuche no diría por nadie, diría por mi antecesor mapuche en consecuencia. Pero como no podemos escaparnos tanto de lo occidentales y españoles que somos, usamos este tipo de expresiones. Discúlpeme por eso. Civilización o barbarie sigue marcando nuestra realidad política actual. La podemos traer al presente, por ejemplo. Civilización o barbarie, ¿no? Los civilizados y los bárbaros, ¿no? ¿Qué actual? Los transparentes y los corruptos. Los peronistas o los kirchneristas y los antikirchneristas, ¿no?
lo blanco, lo negro, siempre ahí metido, ¿no? Los que cobran planes, los que ganan su salario dignamente. Siempre esta dicotomía entre lo civilizado, lo culto, el saber, lo europeo, lo blanco, lo cristiano, si queremos, en contrariedad con lo otro, que es lo negro, ¿no? Que es todo ese aluvión zoológico que se instaló, ¿cómo? Oh, en la Plaza de Mayo, cuando no podían ocupar esos espacios. Todo ese de mujeres, si queremos, todos esos piqueteros, cuando... Sí, lo que llamamos subalternidades. Y aparece acá, Nico, en lo que decís, algo clave que está tanto en la época en la cual escribió Sarmiento y en la actual, para actualizar esta idea, que es la mirada de la inmigración. Acá yo tengo un fragmento, dice, del Facundo. Las razas americanas viven en la ociosidad y se muestran incapaces, aún por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados ha producido. Pero no se ha mostrado mejor dotada de acción la raza española, cuando se ha visto en los desiertos americanos abandonada a sus propios instintos. O sea, hay la construcción continua de, primero, bueno, quienes son los habitantes, como se dice, originarios del territorio americano, pero después, bueno, a los negros y a los españoles, ¿no? Esa inmigración indeseada para Sarmiento, estigmatizada. Hoy vemos como, por ejemplo, bueno, en los países de Latinoamérica, pero lo vemos también como un proceso muy fuerte y determinante en Europa, como el otro es el inmigrante, los inmigrantes y las inmigrantes africanas y provenientes de Asia, o los países, o algún país vecino, ¿no? Con esa historia bélica tan fuerte que tiene Europa. Interese también, ¿no?, que estas narrativas que han de alguna forma inventado en nuestra patria en términos literarios sigan vigentes, justamente porque digamos, no vamos a hacer un programa para hablar mal de Sarmiento, es lógico, ¿no? Porque desde el presente uno siempre es mejor que el anterior, es re fácil. Sí, es hacer un programa sobre el Facundo y Sarmiento para hablar del presente. En definitiva, para ver cómo esta dicotomía planteada de civilización o barbarie sigue haciendo estragos en el presente, ¿no? Claro. Una vez, escuchando una entrevista de Pergolini, dijo, por ejemplo, que Facebook era la madre o el padre, ahora no me acuerdo, de todas las grietas. Claro, y yo digo, esta dicotomía civilización o barbarie... No leyó el Facundo. Y eso que es amigo de Piña. Estoy seguro que sí, estoy seguro, pero en definitiva Facebook es una reactualización de esta dicotomía originaria que fundó nuestro ser argentino, que es civilización o barbarie, ¿no? Y que después de alguna manera... digamos, la llevamos todo el tiempo a nuestro discurrir cotidiano, porque entre el docente que hace el paro y el que no hace el paro también está esta civilización, esta barbarie. Digamos, en definitiva, los rasgos que le atribuimos a los civilizados, a los blancos, tales, son los mismos que le atribuía Sarmiento a los franceses, en su defecto. Y los mismos rasgos que le atribuimos a los que cortan calles, etcétera, son los mismos que Sarmiento le atribuía a los bárbaros, ¿sí? Dícese de estos inmigrantes, gauchos, entre otros. Entonces es interesante pensar esto, las reactualizaciones de las dicotomías que fundan las cosas y fundan las narrativas que nos hablan y que nos dicen, digamos, hoy en día. Y lo central también de este programa era pensar cómo cortar con Facundo, digamos, cómo intentar que, haciendo un recorrido breve por la historia, digamos, de los últimos 170, 80 años, vamos a ver siempre, ¿no? Civilización o barbarie, pues, bueno, llegando hasta Perón, ¿no? Con cabecitas negras o la oligarquía, digamos, esas tensiones se instalan y se plantean siempre y se adoptan los mismos rasgos que Sarmiento, ¿no? Digamos, no es tan difícil hacer esa lectura. Lo mismo en los 90, en 2001, digo, en 2015, en la elección 2015, fue una campaña planteada en ese sentido, pura y exclusivamente de la comunicación. Se pensó que lo anterior, que lo pasado, que los 12 años de administración del Estado de una manera, era la barbarie, y que lo que venía era la civilización, era ese país serio, esa vuelta al mundo, ¿no? Esa nueva negociación y a cambiar Cristina por Cristín, ¿no? Instalarle una oficina al FMI en el Banco Central.
digamos. Entonces, claro, bienvenida a la civilización, qué lindo, qué contentos Sí. estamos. Los grandes actualizadores de las dicotomías hoy en día son los medios de comunicación. Y porque aparte digamos, cierto periodismo se las ve muy bien con crear dicotomías, porque son muy útiles, muy efectivas en términos de lo inmediato y lo simple y segmentado que significa construir una dicotomía. Cuando hoy hablábamos, por ejemplo, de cómo la generación de Sarmiento se referenciaba en la Francia de la Revolución y del Iluminismo, de la enciclopedia, como lo oculto, solamente podemos, para empezar a socavar ese estereotipo, porque en fin es un estereotipo de lo francés, como lo refinado, lo oculto. Pensemos, por ejemplo, en la gran cultura, digamos, de la tortura, del terrorismo colonial que tiene Francia. O sea, los militares de Latinoamérica que implementaron métodos de tortura y desaparición y muerte, aprendieron de los franceses que aplicaron esos métodos en Argelia, por ejemplo, y que fueron a aprender esos métodos a escuelas de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia estadounidenses en el Caribe, por ejemplo, pero digamos, y ahí hay barbarie, o sea, eso es barbarie, un campo de exterminio es barbarie, y es barbarie francesa. Claro, el problema no es que vos acá, Ancho Vilcoy, en la banquina digas quién es la barbarie. El problema es que ellos siguen, digamos, marcando... No, claro, sí, ¿no? sí. Pintando Pero, esas líneas blancas sí. de todas las canchas en las que podamos jugar. Y ahí está en todo caso. Claro. Digamos, lo que se puede hacer quizá como subalternidades, como pueblos en resistencia, pueblos en rebelión, ¿no? Muy utópicamente, es pensar cómo dejar de manejarnos en esa estructura que nos planteaba el Facundo, en esa civilización Claro. barbarie. Por eso quizás, igual algo en el Facundo aparece de eso, porque es un texto complejo así y todo, más allá de que plantee una dicotomía, digo, pensar qué hay de bárbaro en lo civilizado y qué hay de civilizado en lo bárbaro, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, bueno, Borges, si hubiese venido, si no se le hubiese roto la zanela, Puede pasar. seguramente hubiese citado su cuento Historia de Guerrero y la Cautiva, donde ahí está la imagen del converso y de la conversa, el bárbaro que se vuelve a la causa de Roma y la inglesa que elige vivir con los pampas, con los indios, ¿no? Entonces, digo, también tiene sus complejidades en estos autores que claramente están de un lado de la dicotomía, o sea, que se erigen como lo civilizado. Quizás esa es una vía para empezar a conquistar al menos. No sé si a romperla. Nosotros estamos desde el primer programa queriendo romper cosas, pero bueno, no sé si lo estaremos logrando. Excepto el estudio, no se preocupen. Bueno, ¿no? de última nos rompemos el estudio. No se preocupen. En definitiva, ¿cómo cortar con Facundo? Bueno, superar estos análisis sencillos, ¿no? Ahí Marketineros, va. que quedan bien, ¿no? Esos desastres que son muy publicitados, como, bueno, este país es un desastre, acá no se puede hacer nada, no se puede vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que quieren ustedes, en definitiva, esas frases hechas, esos determinismos, no le hacen bien a nadie. En segundo lugar, pensar que lo real como espacio en el que vivimos, existimos, es mucho más complejo que un blanco o un negro, ¿no? De un lado o del otro de un muro de una O. Y pensar que en definitiva nosotros, como seres que habitamos esas dicotomías, también somos más complejos que un blanco o un negro. Claro. Piense usted en su casa, ¿no? Es fácil definirse, digamos. Es fácil pararse de un lado o del otro, ¿no? En ciertas esferas sí, es fácil, digamos. Si uno ve que está en riesgo la humanidad, bueno, es obvio que se va a parar del lugar de la humanidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los medios nos disfrazan a esa humanidad con un pañuelo verde, con un par de piedras, con una botella con gasoil, un pañuelo, una ¿no? molotov. Claro, simulando una molotov, ¿no? Que la botella después
tenían un logo de policía de la ciudad. ¿Qué pasa cuando los medios nos disfrazan la humanidad, ¿no? Con ese tipo de disfraces? Y bueno, ahí está también la dificultad, ¿no? De correr esos telones y empezar a ver las cosas como son. Pero ¿cómo son? Próximo programa de La Banquina. ¿Cómo son las cosas? ¿Podemos ir a una canción, Dante, si te parece? Yo no soy cantor letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy flamenco y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Mientras suena el entonado, mientras encuentres el compás, ya no de quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Yo soy toro mi rodeo y todas son ruedas ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar. Resulta que unos años después, en 1872 la ida, en 1879 la vuelta, llega José Hernández con Martín Fierro, ¿no? Escuchábamos algunos versos, algunas estrofas de este poema.
que de alguna manera viene a inventar o a contar la otra Argentina, ¿no? En definitiva, Hernández estaba en contra, ¿no?, de algunas medidas del gobierno de Sarmiento, y publica este poema para de alguna manera denunciar el envío de gauchos a las fronteras para defender, ¿no?, la patria, los límites nacionales de los indios, ¿no? Entonces ahí después es que esta otra parte de la patria nos viene en forma de poema, de payada, Claro. si queremos, ¿no? Sí, el elemento de la oralidad. Es interesante porque de un lado tenemos un ensayo Claro. sociológico, culto, Escrito. a manera francesa, escrito en prosa, En prosa, y digamos. del otro lado tenemos un gaucho que viene con una payada, ¿no? El Martín Fierro. Y ahí tenemos estos dos libros que inventan la patria, en definitiva, y que de alguna forma plantean también una dicotomía literaria entre si Claro. Facundo o Martín Fierro. Y es interesante pensar cómo la literatura y la política en esos tiempos donde la palabra era posicionarse, y ahora sigue siendo, es también una forma de pensar que es necesario escribir. Es Claro. necesario escribir. Quiero que retomemos, creo que lo nombraste, a Ricardo Piglia, ¿sí? Él cuando habla sobre Borges, dice que Borges, en todo escritor hay un momento en el cual él hace un mito de origen de cómo empezó a escribir. Dice que Borges, su mito, está constituido por dos tradiciones, que son estas dos tradiciones. Por vía materna, la de la memoria, es decir, la de la palabra hablada, la de, podemos decir, homologar, digamos, la de la gauchesca, y la del padre, que es la de la biblioteca. El padre tenía una biblioteca, ¿no? La de la intelectualidad y la de la gauchesca, la de la oralidad. Claro, en definitiva Piglia dice que él cierra esas dos tradiciones literarias, ¿no?, que generaron la primera literatura argentina, y por eso dice que es en parte un escritor del siglo XIX, digamos. Claro. Viene a cerrar esa literatura gauchesca y a la vez lo más culto, que bueno, venía a ser el Facundo, y a la vez Piglia se burla, ¿no?, con esta cita en francés mal traducida, y en definitiva pensar a Borges como un escritor del siglo XIX. Claro, digamos. sí. Y para que lo vean, digamos, esto lo cierra en dos series de relatos. Una que tiene que ver con la barbarie, por decirlo de algún modo, que son los de los cuchilleros. Por ejemplo, el informe de Brody en ese cuento son todos cuentos sobre cuchilleros. Y aparece esta idea de la barbarie. Y los otros, toda la serie de la biblioteca Babel, ¿no?, los cuentos de la Aleph, para ver esas dos tradiciones que él la cierra continuamente, y es un tema muy recurrente, la otredad, bueno, el tiempo, la inmortalidad, la biblioteca, y esa tensión también que habita, por ejemplo, en Borges, la biblioteca como un espacio, como un paraíso, pero como un paraíso que tiene también algo de encierro. O sea, está ahí esta tensión permanente, que parece irresoluble, pero que sostiene toda una tradición, y en el caso de Borges toda una literatura. Y otra cosa que me parece interesante de Piglia siempre retomar es esto mismo que vos decías, Nico, la cuestión de la injerencia que tiene lo ficcional en lo real. A Borges le interesaba más ver, a Borges y a otros, como por ejemplo Macedonio Fernández, que fue otro escritor en el cual Borges se referenció mucho, ver qué hay de ficción en la realidad y no qué hay de real en la ficción. Por lo general, en ciertos análisis más difundidos, intentamos ver, bueno, a ver cómo está reflejada la vida del autor en esta novela que escribió, o a ver cuánto hay del contexto histórico en el cual se escribió la obra, ¿sí?, en la obra. Borges, una inversión bastante original, o no tan original porque decíamos Macedonio ya lo trabajaba, pero digamos que funda toda una tradición, es ver qué hay de ficción en la realidad. Y ahí está esto del Facundo. Fíjense cómo una ficción propulsa, genera algo en el campo de lo real. O sea, de repente en lo real el Facundo fue una referencia, casi una descripción de lo que estaba sucediendo en la Argentina del siglo XIX, al punto tal que así
se generó toda una hegemonía y que llevó, por ejemplo, a Sarmiento a ser el presidente de la nación, como vos mencionabas, Nico. Sí, en definitiva, digamos, a constituir una tradición política o de análisis político de buscar de alguna forma todos los Facundos, los Rosas de la historia y machacarlos, ¿no? O sea, hay como todo un terreno fértil ahí de al primer Facundo que se asome, ¿no? El primer color rojo, digamos, sí, federal o comunista en su defecto, sí. Bueno, ver ahí el defecto y en definitiva coartarlo de alguna manera. Eso también se funda con Facundo, digamos, si lo queremos pensar. Y bueno, y en definitiva el desafío que tenemos, quienes nos animamos a pensar o a ver un poco estas cosas, o a leer un poco lo que pasa, lo que nos pasa, o a leer los medios, o a leer los libros, o a leer la calle, o lo que quieran leer, es pensar esto, cómo podemos trascender o superar esta dicotomía entre la civilización o la barbarie, y cómo salirnos de, bueno, solo veo estas dos cosas, ver un poco más, ir más allá, ¿no? Trascender esto y prestar atención a todos esos matices, todos esos detalles que a veces en las grandes generalizaciones se escapan de alguna manera, ¿no? Sí. Pensaba también, como para visualizar algunos ejemplos y retomar con lo que mencionábamos al comienzo del programa, esta dicotomía madre entre cuerpo y alma, como también en el terreno de la política, el cuerpo ha sido, digamos, señalado como ilegítimo, ¿no? Como muy bien han sabido los movimientos sociales, hoy creo particularmente los feminismos, han sabido muy bien cómo hacer del cuerpo, digamos, un territorio político, ¿no? Y también, bueno, como sucedáneo del cuerpo, todo lo que suena a degradación o a digamos, algo ilegítimo. Vos mencionabas el aluvión solo. Son cosas que pasaban, la civilización poco a poco dominaba, porque encima está Sarmiento, mala persona, juro no miento. Lo pienso y me duelen las muelas, pero que Sarmiento no fue ese que inventó la escuela. Resulta que ese señor tiene la culpa en parte de la desunión que hoy ocupa este país, civilización o barbarie desde la raíz. Fue lo que él planteó hablando del Facundo, planteando como que somos de distintos mundos.
Habla de civilización o barbarie si somos todos iguales, solo que de distintas ciudades, pero eso se quiso implantar porque el poder siempre quiso gobernar. La clase baja se tuvo que aguantar hasta que la revolución en un momento vino a llegar y ahí las cosas medio cambiaron, pero después poco a poco se reclinaron. Nos encontramos con Avellaneda, con Mitre, nuevas cosas sentados en el pupitre, repitiendo como loros lo que nos dicen sin pensar si está bien, si mejoro. Simplemente atendiendo a lo que la educación nos quiere estar haciendo o nos quiere estar viendo. A veces pienso que debería haber una revolución, pero para eso falta un líder, un señor. No voy a hablar de Juan Domingo Perón, pero está implícito. Y encima ahora, la gente con enriquecimiento ilícito, pero ojo, no los que gobiernan, esos los que estaban antes, porque la terna del poder que está presente siempre aterra al resto, que está peleando. La civilización y barbarie se sigue presentando con el pensamiento de los poderosos, con el pensamiento de los orgullosos, que no entienden que los que estamos abajo también peleamos, somos peligrosos, pero peligrosos para el sistema económico. Queremos seguir adelante, precios módicos para poder seguir subsistiendo, porque es una lucha lo que estamos viviendo. Nos quieren ver decaer, eso jamás. Vamos a seguir peleando, acá, para allá, para el otro lado, siempre para adelante. Nos van a frenarnos, somos perseverantes. Así que espero que piensen y tengan consciente que los próceres de nuestra historia no son lo que pensaban. Sin embargo, siguen pasando cosas. Parece que no tenemos memoria. Un saludo, gente, para el programa que hacen. Me encanta y espero que pueda haber ayudado. Saludos. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. ¿Cuál es tu canción preferida de Soda? Participá en Facebook e Instagram por una entrada más viaje para ver el 9 de septiembre en el Luna Park, séptimo día, Soda Stereo de Cirque du Soleil. Acordate de mandar entonces tu canción preferida a alguna de las redes de esta radio urbana 102.1, ¿sí? Facebook o Instagram, y ahí vas a poder participar. Deja en un comentario el nombre de la canción, no sé cuál puede llegar a ser, de música ligera la más conocida, pero seguramente habrá muchas canciones de Soda muy recordadas. Puedes participar. Entonces tenés la oportunidad de visitar el Luna Park el 9 de septiembre, séptimo día, Cirque du Soleil. Y escuchábamos hoy, hace un ratito, hace unos minutos, antes de este anuncio, a Facundo Sarinelli, que hizo una improvisación. Le agradecemos mucho por participar. Aparte, de alguna manera, evoca esto que veníamos comentando en la línea de lo improvisado, de la palabra rimada, la potencia que tiene la palabra dicha de ese modo. Y bueno, de alguna manera fue quien tomó la palabra para encauzarse en esa rama de la tradición argentina que es la gauchesca, ¿no? Como a veces se suele mencionar a los raperos, al menos en Argentina, como una expresión de la gauchesca, de la improvisación, ¿no? Así que muy interesante contar con la improvisación de Facundo. Y bueno, y se llama Facundo aparte. Como para no olvidarse que somos seres musicales y Occidente nos domestica con el silencio. Claro. Y llegamos a una adultez positivista y silenciosa, digamos. O, en definitiva, como Chaplin en tiempos modernos, al compás de alguna máquina o algún medio de producción.
Sí, también ajeno. para romper esto incluso en el mundo de lo musical, como la música culta, la música inculta, vemos resabios aún hoy. Pero ahora que saben que Sarmiento escribió con una carmonilla sobre una piedra, un graffiti en francés, bueno. creo ¿Vos decís que ahora van se abre a... un poco el ¿Se panorama. quitó el busto de Sarmiento de la escuela normal? No, para nada, ¿por qué? Porque yo vi un busto de Sarmiento en el consejo escolar. No sé si es de otro lugar, si lo habían corrido. Debe haber dos, debe haber muchos. Debe haber vos y debe haber Muchísimo. muchos. Bueno, yo Se supongo... están reproduciendo seguramente. Debe haber una fábrica de bustos de Sarmiento. Sí, sí. Sí, totalmente. Seguramente, Y sí. de roca. Sí, sí, se hace con roca los bustos. Después, claro. Seguramente. Sí, es muy bueno eso. Los bustos de Sarmiento se hacen con los de roca. Vos decís que meten rocas en una procesadora. También. Qué bueno. Sí. Por eso, bueno, también... Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasó? En 2015 había inaugurado una fábrica de bustos de Juana Zurduy. Y cuando inauguró, digamos, Macri con su baile ahí en la Casa Rosada, dijo, bueno, lo primero que voy a hacer es cerrar la fábrica de bustos de Juana Zurduy, reciclarlos y hacer de Sarmiento. Entonces, entonces como un Sarmiento... Sí, porque viste que ellos reciclan, son medio así onda verde, cool. Bueno. Entonces, pero un Sarmiento... muy holandés. Sí, una fisionomía... se hacen con pedazos de los de Juana Zurduy, los procesan, los funden de nuevo y hacen Sarmiento. Bien, para bien. ellos es un trámite, pero en definitiva hay algo simbólico que seguramente no les importa. Y vos decís, Nico, que luego este programa y de hacer esta salvedad de la cita de Sarmiento, se derribará el busto, se quitará, se pondrá el busto a la mujer originaria, por ejemplo. No creo. ¿Vos decís? Bueno. Pero sí lo está logrando de a poco Marcelo Balco, junto a Osvaldo Bayer. Balco y Bayer. Así que sí. está bueno siempre recordar esa lucha que ya lleva muchos años. Derrocando a Roca. Derrocando a Roca. Y como él dice... De hecho, de paso hay un programa radial Claro. que se llama Derrocando a Roca. Sí, por supuesto. Así es. Sí. Y bueno, siempre Balco dice lento, pero viene. Así que... Sí, Benedetti lo dijo. ¿Lo dijo Benedetti? De hecho, mirá. Balco reconoce que es una cita de Benedetti. Mirá vos, no es como sabía. nosotros que robamos así el loco y... Sí, de hecho, ¿vos es decís? una poesía que la pueden buscar lento, pero viene, creo que finaliza una poesía de Benedetti de esa manera. Así que lo pueden maravilloso. hacer. Sí, Balco suele citar, no roba tanto como nosotros, me parece. Claro. No, qué bueno. Muy el primer... interesante. Hablando de momentos originarios, de inaugurar cosas... Sí, en algunos- y de copiar a Robin Williams en Good Morning Vietnam, ¿no? Sí, con ciertos sonidos, rock, etcétera, para alterar un poco a los soldados y que les dejen de dar drogas en el ejército norteamericano para que estén duros, etcétera. Acá todavía no llegó el LCD a la radio. ¿LCD? No llegó acá todavía porque vimos que en esa película que las tropas estaban... No, consumiendo. Napalm tenemos nomás, Napalm. parecido a Vietnam. Sí, sí, el sí. resto es puro Queremos imaginario sobrevivir. colectivo. Vamos con las promos, si tenemos alguna todavía. Un masaje de la mano de un maestro de Reiki libera energía mal calificada y alivia tensiones. Un masaje sedativo combinado con Reiki es ideal para que la energía fluya con mayor rapidez y profundidad. Sandra Di Pablo. Sesiones de Reiki, sistemas Usui y Karuna. Masajes sedativos. Magnify Healing. Turnos 2346 68 98 56. Si usted tiene la suerte de disponer de algún artefacto como un aparato radial o en definitiva un auto con estéreo y parlantes en su defecto, pudo seguir este programa totalmente. Si lo sigue por transmisión online pudo tener algunas complicaciones, motivo por el cual la transmisión del mismo no ha sido grabada en su totalidad, sino con algunos cortes realmente interesantes y que todavía no conocemos, o sea que producto del azar algún programa está subido y otro programa no. Pueden encontrar en internet el programa 13, el programa 5 y el programa 6. El resto de los programas han quedado en alguna nube incorpórea todavía no fabricada o captada por Google Inc. Así que bueno, suerte. La banquina que fue quedó en la banquina, en el aire, digamos, en algún satélite perdido en el espacio, hasta que alguien con una caña de pescar cibernética agarre ese programa y diga, oh, les recuperé la banquina, estaba acá en una nube. O en Wow. su defecto, la posibilidad, digamos, de no tener este tipo de dificultades es que vengan a la radio. Sí, de hecho acá hay una tribuna muy interesante. Hay una tribuna. Atrás de Dante hay más de 15 personas que vinieron hoy a acompañarnos. Si querés presenciar el programa, podés mandarnos un WhatsApp, escribirnos al Facebook, pueden venir todos los que quieran, no hay ningún Claro. problema.
Sí le vamos a pedir que se traiga una banqueta de plástico, en todo Sí. caso, o balde de pintura, que en el efecto sirve lo mismo. En conclusión, en este programa trabajamos algunas cuestiones relacionadas con esta dicotomía de civilización o barbarie, Sarmiento como el primer mal citador. O sea, estudiante universitario, no te preocupes si citas mal, porque Sarmiento citó mal. Es decir, la literatura argentina inició con una cita mal hecha. O sea, no tenemos nada que... ninguna culpa que sumar a nuestro cuerpo lleno de culpa cristiana. Entonces, citen mal, o citen bien. Si citan bien van a estar un escalón superior Claro, a Sarmiento, al primer novelista argentino, que nunca faltó a la escuela. que nunca faltó a la escuela. Porque eso es lo que nos ha quedado, Sí, en definitiva, ¿no? ¿no? Pero sería en la casa, le enseñaba a la madre. Claro, porque esa estaba es la bien respuesta. Creo que lo dijo Diego Armando Maradona, que había que también nombrarlo en este programa. Dijo algo así, creo, ¿no? Que, bueno, sí, pero tenía la escuela al lado, creo. Una cosa así. También, bueno, se la pegó a San Martín, que le dijo, pero cruzó la cordillera en camilla. Pero bueno, Diego Armando Maradona siempre, primero que ha sabido posicionarse como prócer argentino, entonces buscaba ahí la competencia con el resto Sí, con el parnaso de dificulta ahí, héroes. sí. Tensiona con... A esa talla, ¿no? Claro. Entonces, civilización o barbarie. Los dejamos pensando en esto. ¿Cómo romper, no? Cómo Con eso, superar, cómo superar. con esa dicotomía que desde el 1845 viene ahí como sembrándonos cosas en la cabeza y también fabricando una estructura, un esquema según el cual uno puede ver la realidad, y que obviamente es usada por los centros de poder para también generar, según los intereses que tengan, económicos, financieros, políticos, diversas grietas y diversos conflictos, sobre todo simbólicos, de opinión, de cruce de sentidos, entre nosotros, que somos en definitiva el pueblo y donde radica realmente el poder, aunque nos quieran convencer de lo contrario. Esos micropoderes que mencionábamos en el programa de Foucault, que hablamos de Foucault, del poder. Programa 5, programa 6, uno de los 3 de los 8 que están grabados. 3 de 8, re bien venimos, ¿no? 3 de 8 grabamos. 3 de 8 grabamos, se grabaron. Vamos a poner el impersonal C. Claro, porque hay no depende tanto de nosotros. Claro, una Bueno, fuerza externa. haciendo humor en la tragedia. Agradecemos por sus respectivas colaboraciones a Sandra Di Pardo, Carla Tomasini, Fernando Poggio, Elena Parabú, Diego Manusovich y Bería Macondo. Si quieres aportar tu colaboración, sea personal o sea con tu empresa local o negocio, podés comunicarte al Facebook de La Banquina FM Urbana 102.1 o directamente al 15 530 430, 15 530 430. Así cerramos, así nos vamos. Hasta el próximo lunes, esperemos ya con una semana menos dicotómica. O más.